Bueno, dividí esta clase en dos partes para que al momento de compartir este archivo, esta grabación, no esté tan pesada, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que estamos revisando el tema de senectud. Nos quedamos en la parte de aquí, modelos ecológicos. Estos modelos ecológicos nos hablan sobre que no es posible estudiar el envejecimiento estudiando únicamente a la persona, sino que es necesario incluir en el análisis los factores contextuales. Entonces, en los contextos, en el modelo ecológico vamos a analizar el contexto o los contextos en los cuales el adulto, el anciano, está en contacto. Por ejemplo, está el microsistema donde pues se ubica la familia, la comunidad, la escuela, el trabajo. La escuela en sí es un microsistema, la familia es otro microsistema, el trabajo es otro microsistema. ¿A qué nos referimos con sistemas? Bueno, un sistema es el conjunto de personas o sí, de elementos de personas que trabajan en conjunto para el logro de un objetivo. Entonces, en la familia hay un objetivo, ¿no?, determinado. Y entonces cada uno de los elementos, cada una de las personas cumple un rol, ¿no? El rol de mamá, el rol de papá, el rol de hijo mayor, de hijo menor, de hijo de en medio, ¿no? Y también, pues, de repente también entra los abuelitos o los tíos o cualquier otra figura de cuidado, ¿no? Igual en el colegio está el rol del profesor y el rol de los estudiantes y cada estudiante pues cumple un rol, ¿no? Entonces, hablar de sistema es hablar de un conjunto de personas, un conjunto de elementos que trabajan juntos persiguiendo un objetivo común. Entonces, hablando de microsistemas, estamos hablando de sistemas reducidos como la familia, la comunidad, el colegio y el trabajo. Los mesosistemas, hablamos aquí en el mesosistema de una interacción entre sistemas, ¿no? Por ejemplo, en la escuela siempre va a haber una interacción entre familia y escuela, siempre. Y no solamente entre familia de los estudiantes, sino también la familia del profesor, ¿no? Entonces, acuérdense que como en algunas otras clases les he dicho, la manifestación conductual del estudiante en el salón de clases es reflejo de lo que vive en casa y es reflejo de lo que vive en comunidad, ¿no? Entonces, el mesosistema es la interacción entre sistemas. Lo mismo pasa en el trabajo y la familia, ¿no? El exosistema son las circunstancias sociales, políticas, culturales, científicas y económicas que impactan a los sistemas, ¿no? Por ejemplo, en la educación, pues impacta todas estas modificaciones en la normatividad de la Ley General de Educación, en los enfoques, en los programas educativos que, por ejemplo, en México cada sexenio de repente va cambiando, ¿no? Hoy, en este momento, estamos trabajando con la nueva escuela mexicana, ¿no? El nuevo modelo educativo y la escuela mexicana, ¿no? El enfoque. Entonces estamos trabajando con tres, el anterior, el PEP 2011, el de Nueva Escuela Mexicana y el aprendizajes claves, el nuevo modelo educativo, ¿no? Entonces, estamos viendo la influencia de la política en la educación. Lo mismo sucede en el ámbito laboral, ¿no? Las modificaciones o las reestructuras de la ley del trabajo pues impacta, ¿no? Impacta al ámbito laboral y también al ámbito social, ¿no? El macrosistema, a comparación de los microsistemas son sistemas pequeños, reducidos, y el macrosistema son sistemas con un mayor número de elementos o de personas, ¿no? Entonces, los macrosistemas tienen elementos simbólicos de la cultura, tales como creencias y representaciones sociales. Em, y el cronosistema habla del transcurso del tiempo, los hechos históricos y biográficos. Entonces, aquí en el cronosistema también podemos hacer un análisis de la familia, ¿no? Entonces, cuando vamos al médico, no sé, hace ratito fui al médico porque me duele un poquito mi riñón y entonces dije, ay, creo que me va a dar infección en vías urinarias o algo así, ¿no? Mejor, antes de todo, me empiezo a tomar mis 2 litritos de agua de Jamaica y cosas así y voy con el médico para que no me dé más fuerte, ¿no?
Y entonces, en la historia clínica que va armando el médico, ¿no? Me pregunta mi nombre, mi edad, me pregunta qué es lo que estoy sintiendo, por qué voy al médico, el motivo de consulta. Y a partir de ese motivo de consulta, pues ya me pasa a la mesita, me hace el tacto, me revisa mi pancita, mis pulmones, me escucha mi corazoncito, me escucha también los pulmoncitos y todo. Y a partir de ahí, bueno, ya regresamos otra vez al escritorio y me hace preguntas de rutina, ¿no? Que si hay antecedentes, que si fumo, que si consumo alcohol, que si tengo familiares diabéticos, hipertensos, de cáncer, qué tipo de cáncer. Entonces ahí también estamos viendo la influencia de nuestra historia familiar, ¿no? Em, entonces, no significa que si yo tengo familiares de cáncer o familiares de diabetes o de hipertensión, yo esté determinado que yo voy a tener esas enfermedades. Aumenta, se llama factores de riesgo, ¿no? Entonces, sí hay factores de riesgo, ¿no? Si tengo familiares con ciertas condiciones médicas, aumenta los riesgos de que yo padezca esas enfermedades, ¿no? Pero también, pues, hace preguntas referentes a los factores de protección. ¿Cuánta agua tomo al día, no? Y yo bueno, pues eso no es un factor de protección, más bien es de riesgo porque no estoy tan acostumbrada a tomar mis 2 litritos de agua, pues no, ¿no? Apenas los alcanzo, ¿no? Pero también mi ritmo de vida, que si hago ejercicio, que si no hago ejercicio, que si este, eh, la alimentación, ¿no? Si como a mis horas, qué tipo de alimentos son los que consumo y entonces ya va identificando tanto los factores de riesgo como los factores de protección, identificando cosas de mi presente, de mí como persona, pero también cosas o factores de mi familia, de mis antepasados, ¿no? Y lo mismo se puede hacer un mismo análisis en cualquier otro microsistema. Entonces, es posible analizar las transformaciones en espacios, actividades e interacciones en distintos ámbitos, los cuales ya sean en forma directa o indirecta, inciden en el ciclo vital de las personas. Bueno, el enfoque del ciclo vital. Recuerden que esta es una materia que en otros planes de estudio se conocería como psicología evolutiva o psicología del desarrollo. Y esta psicología evolutiva o psicología del desarrollo, pues trabaja desde un enfoque del ciclo vital, ¿no? Y entonces en este enfoque del ciclo vital vamos a estudiar el envejecimiento como un proceso integrado dentro del conjunto de la trayectoria vital humana. No podemos estudiar el envejecimiento si antes no estudié o no vi, no analicé la niñez, la adolescencia, ¿no? La adultez joven. Entonces, o la adultez media. Entonces, no podemos estudiar una etapa en particular sin tomar en cuenta la historia de vida anterior de la historia de vida de la persona, ¿no? Entonces, para superar la dicotomía entre crecimiento y declinación, porque, bueno, aún ahora se sigue manteniendo la idea un poquito, del coeficiente intelectual, ¿no? Aunque el coeficiente intelectual ya desde hace mucho tiempo los teóricos nos dicen que el coeficiente intelectual no disminuye con el paso del tiempo. Bueno, pues el coeficiente intelectual no disminuye, pero al aparecer enfermedades como la depresión, como la ansiedad, como el Alzheimer, pues obviamente que la persona va perdiendo funciones adaptativas, ¿no? O habilidades adaptativas. Y entonces poco a poco va dependiendo de instituciones o de personas, ¿no? De sus hijos o de la enfermera o del médico o de la institución en general, ¿no? Entonces, para superar la dicotomía entre crecimiento y declinación, o sea, entre más creces, más en declive están tus facultades físicas y mentales. Bueno, pues para eso es importante estudiar el ciclo vital, ¿no? Reconociendo que en cualquier momento de nuestras vidas hay pérdidas y ganancias. Salimos del preescolar y al entrar a la primaria vivimos crisis, ¿no? Duelos. Ya no voy a poder ir a la escuela solamente 3 horas, a las 11 o 12 de la mañana
del día ya estaba en casa con mi mamá, ¿no? Sino que en la primaria ya aumentan las horas de estar en la escuela, ya tengo que cuidar mi uniforme, tengo que sentarme derechito, ya no va a haber tantas canciones, tantos juegos, ¿no? Ya tengo que asumir un rol activo, ¿no? En la sociedad, ¿no? Esta parte de construir mis conocimientos y tomar control de mis conocimientos. Suena muy duro eso, pero es un proceso transicional que nos va dirigiendo a la adultez, ¿no? Entonces, en cada momento de nuestra vida pasamos por pérdidas, pero también por ganancias, ¿no? Entonces, el desarrollo es multidisciplinar, unidireccional, secuencial, irreversible y universal. Siempre el ser humano va a estar en un proceso de evolución, siempre, ¿no? La estructura, secuencia y dinámica del curso vital, pues obviamente se va a modificar porque la sociedad es cambiante, ¿no? El desarrollo se produce a lo largo de toda la vida. Existe una distribución de los recursos para las diferentes funciones del desarrollo, el crecimiento, el mantenimiento, la recuperación y la regulación de las pérdidas. En cada etapa de nuestra vida pasamos por estos tres momentos: crecimiento, mantenimiento, recuperación y regulación de las pérdidas. El desarrollo como dinámica de pérdidas y ganancias, la optimización selectiva con compensación y el contextualismo ontogénico e histórico como paradigma. Entonces, bueno, ahora antes de pasar a la conclusión, vamos a revisar el análisis de caso. Ya con todas estas teorías, como una embarradita de todas estas teorías, vamos a poder contestar este archivo, esta actividad que, aunque no es una actividad obligatoria, les puede ayudar a aumentar su calificación. Entonces vamos a leer un poquito el caso. Dice: Juan L. cumplió hace una semana 37 años de edad. Recientemente lo han ascendido a gerente de zona en una empresa farmacéutica tras trabajar 11 años como representante médico. Como parte de sus nuevas tareas, Juan debe desarrollar estrategias de venta y al mismo tiempo liderar un grupo de 6 personas para cubrir los objetivos de ventas que les han señalado la empresa, de manera que su trabajo se ha vuelto más complejo y deberá hacer uso de todos los recursos para cumplir con sus expectativas a nivel personal y laboral. ¿Qué tipo de conocimiento debe hacer, de qué tipo de conocimiento debe hacer uso y por qué? ¿Y por qué el relato autobiográfico y la sabiduría son aspectos que le serán de gran utilidad? Me voy a regresar, voy a abrir el... Ay, no lo debí de haber tenido aquí preparado para no estar haciendo todos estos movimientos, pero ahí voy. Voy a abrir la Open Class de semana 3. Y entonces, aquí vimos un poquito de los avances cognitivos y del tipo de conocimiento. Entonces, en los avances cognitivos, acuérdense que desde la teoría psicogenética de Piaget, el adulto se encuentra en operaciones formales. Estos son sus avances cognitivos. Va a aumentar los conocimientos a carácter declarativo, o sea, yo hacer mío, hacer eso que estoy leyendo o eso que estoy escuchando, hacer mío ese conocimiento. ¿Y de qué manera lo hago mío? Cuando lo puedo expresar con mis propias palabras. Va a mejorar el conocimiento procedimental, ¿no? Las situaciones prácticas, paso 1, paso 2, paso 3, comprensión de las metáforas, va a tener mayor capacidad de deducción e inducción. Va a estar en este proceso de abducción, que es una forma de llegar a algún descubrimiento o de lograr la mejor explicación sobre algunos datos. Se facilita por medio de la hipótesis y las conclusiones, más bien se facilita o se hace por medio de las hipótesis y a partir de poner en práctica o a poner a prueba esas hipótesis, pues llegar a conclusiones. Vamos a automatizar los procesos y vamos a resolver, a partir de la automatización de estos procesos, vamos a poder resolver problemas que sean nuevos, ¿no? Con estrategias que ya nosotros aprendimos. Y aunque se pierde velocidad en el procesamiento de información, se mejoran las estrategias de afrontamiento. También vimos que para Piaget hay dos tipos de adulto: el adulto sin creatividad y el adulto creativo.
Las tareas del adulto, según Piaget, es construir nuevas estructuras de pensamiento y mantener esa escala de valores. A partir de aquí ya tengo varias características del conocimiento del pensamiento de un adulto. Entonces, a partir de esta información, ¿qué tipo de conocimiento, de qué tipo de conocimiento debe hacer uso Juan L. y por qué? Bueno, pues, ¿qué tipo? Yo les podría sugerir, ustedes ya viendo toda esta información podrían desarrollarlo mejor, pero pensamiento deductivo e inductivo, ¿no? También de conocimiento creativo, de pensamiento creativo. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, no están para que me ayuden. ¿Dónde me quedé? Aquí. ¿Qué más? Bueno, ok, conocimientos de carácter declarativo. Y bueno, puedo ponerle más tipos de conocimiento. Acuérdense que algo importante del adulto es su sabiduría. Y que es la sabiduría, acuérdense que esta parte de la sabiduría es una pregunta de examen de varias semanas. Nada más que donde. Creo que no me acuerdo si lo trabajamos en esta semana, en la semana 3. Lo de ánima. Aquí está. Sabiduría son las capacidades reflexivas sobre las vivencias propias, se hacen más profundas y amplias. O sea, todo esto que viví en todo mi proceso de vida, en todos los momentos de mi vida, me ayudan. O sea, yo sé que hay situaciones que no nos hubieran gustado vivir, no sé, un divorcio, no sé, puse un negocio y no funcionó, que me despidieron en mi trabajo, no sé, eso son cosas muy grandes, ¿no? Pero también cosas chiquititas, ¿no? Que llegué tarde al trabajo o que se me ponchó una llanta, ¿no? Cosas muy banales. De todo, hay muchas cosas negativas en la vida que a mí no me hubieran gustado vivir, pero gracias a que, a que viví esas experiencias, tengo las herramientas suficientes para hoy tomar las decisiones adecuadas. Eso sería, a palabras simples, la sabiduría. El adulto y el anciano van a tener una carga de sabiduría o ese pensamiento se podría traducir en sabiduría porque ya tiene un bagaje cultural y de experiencias, ¿no? Ya no, ya tal vez sí puede existir ciertos resentimientos, ciertas fobias ante ciertas actividades u objetos o situaciones, pero de alguna manera tengo mayores habilidades de afrontamiento, ¿no? Me puedo permitir, aunque hay muchas personas muy tercas y orgullosas, me puedo permitir poder hacer una reflexión y un autoanálisis de mis habilidades y cómo voy a poder enfrentar estos problemas nuevos, entre comillas nuevos, ¿no? Pero que de alguna manera mis experiencias previas me van a ayudar para solucionarlo. Entonces, algo así yo puedo colocar aquí, ¿no? De qué tipo de conocimiento debe hacer uso Juan y por qué, ¿no? Y por qué el relato autobiográfico y la sabiduría son aspectos que serían de gran utilidad, pues ya les di parte de la respuesta, ¿no? Acuérdense el relato autobiográfico nos ayuda a hacer un proceso de introspección. ¿Me siento de verdad satisfecho con lo que he hecho hasta hoy? Sí, no, ¿por qué? Y si no, ¿qué puedo hacer para de verdad sentirme satisfecho? Para eso me sirve mi relato autobiográfico, no para ay, tirarme al drama y victimizarme, sino para tomar control de mi vida y de verdad, si no me siento tan satisfecho, pues aún tengo oportunidad de mejorar aspectos que a mí me gustaría mejorar o de cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo lo desarrollo, yo contesto estas dos preguntitas y este análisis de caso se debe de subir en el apartado de trabajo final semana 4.
El análisis de caso del parcial 2 se debe de subir en trabajo final semana 4, no se los olvide. Aunque esto no es una actividad obligatoria, les puede ayudar a aumentar su calificación. Y bueno, ya para cerrar esta clase, conclusión. La senectud o vejez se presentará de manera positiva o negativa según el contexto de vida de la persona, su situación de salud, la actitud ante la vida, entre muchas otras variables, ¿no? Como la Open Class de semana 3, hablamos de la actitud y de la motivación, ¿no? Entonces, bueno, el análisis de caso, les voy, en el espacio del profesor, les voy a subir las grabaciones de esto que estamos viendo, que estamos escuchando, les voy a subir la presentación y también les voy a subir bueno, ya está arriba el análisis de caso. Recuerden que este análisis de caso se tiene que subir en modalidad de trabajo final, semana 4. Y bueno, pues espero que a pesar de este inconveniente que tuvimos con la programación de la Open Class de esta semana, pues estas grabaciones les sean de utilidad para poder entregar, realizar las actividades que tengan que realizar o de eliminar dudas que hayan surgido a lo largo de estos días. Entonces, de todas maneras, yo sigo en contacto con ustedes. Nos vemos en la Open Class de semana 5. Cuídense mucho y pues seguimos en contacto.